Está bien. Bueno, lo que tenemos... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. En esta revisión que vamos a continuar, pues, si ustedes se han fijado, las concentraciones plasmáticas e intracelulares, inclusive del magnesio, son bastante bajas, pero su presencia en este equilibrio de líquidos y de mantenimiento del pH, el papel del magnesio también es bastante importante, ¿ya? Y como dice ahí, pues es el segundo catión intracelular, a nivel intracelular después del potasio. En el espacio extracelular, como todos, casi ellos, unidos a las proteínas ionizadas. Vamos a resumir diciendo de que pues, el magnesio casi tiene el papel de una coenzima en general. Aquí dice un cofactor, pero sin embargo es más que todo, el papel que desempeña es como una coenzima que facilita el cambio o la realización de alguna transformación o la unión o la separación o la acción o la síntesis de alguna sustancia que tiene que ver sobre todo a nivel de la membrana celular también y en el mantenimiento de los componentes del extracelular, ¿ya? Hay una bomba, igual que para muchos de ellos, que va a hacer que se regule su concentración a nivel intracelular. Y los efectos del magnesio o su papel de coenzima se da sobre todo a nivel de la parte muscular y nerviosa también, ¿no es cierto? Sí. El manejo, lógicamente, también es con el apoyo de una función renal que esté adecuada. Siguiente. Si ustedes se fijan ahí, las cantidades no son muy altas, 1.8 a 2.4 miligramos por decilitro. Y de hecho, un milimol de magnesio es igual a 2 miliequivalentes, casi como la mayoría de los otros componentes que hemos visto, solo que acá es igual a 24 miligramos. Los otros generalmente están por encima de los 25 a 30 miligramos, ¿no es cierto? Como ya hemos visto los previos. Adelante. Este trastorno no es raro de ver, como dice ahí, en pacientes hospitalizados. Y fíjense cómo se dispara la incidencia de la hipomagnesemia, ¿no? Por encima del 65% de toda la población que se interna en las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Ahora, acá hay un dato que vale la pena que ustedes lo retengan de este enunciado que tenemos ahorita, la asociación de la hipocalcemia con estas otras alteraciones. Hipocalcemia o la hipomagnesemia con la hipocalcemia, la hipopotasemia, la alcalosis metabólica. ¿No? Sí. Y por el otro lado, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico y la hipertensión. Entonces, acá ya nosotros nos podemos dar cuenta qué grupo de pacientes van a estar en riesgo de tener este trastorno en lo que hace al magnesio, o sea, niveles bajos de magnesio, en quienes vamos a tener. Por ejemplo, con las patologías que se citan abajo, pues tendríamos a los pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? Que son los que más hacen resistencia a la insulina, o cursan con el síndrome metabólico y paralelamente o juntamente a esto cursan con hipertensión arterial. Estos son los datos que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto hace el manejo del magnesio en estos pacientes. Además, si ustedes se fijan, este grupo de pacientes que no son los únicos, hay otros, los pacientes portadores de neoplasias y de sepsis y demás,
que también van a cursar con esa tendencia. Entonces, fíjense cómo en una unidad de terapia intensiva, la gran incidencia de este trastorno que se va a presentar en muchos de los pacientes y a veces no se lo toma en cuenta. Seguramente muchos de ustedes ya han hecho alguna pasantía o rotación en alguna unidad de terapia o en una unidad de terapia intermedia, donde ya uno puede fijarse si había sido frecuente el pedir magnesio en los controles laboratoriales de este grupo de pacientes, y van a ver que no es muy frecuente ese, digamos, el hecho de pedir la medición del magnesio. Siguiente. Una clasificación. Esa situación de menos de 1 miligramo por decilitro, que sería el estadio grave o más serio, no es muy frecuente de ver, felizmente, porque las cantidades de magnesio pues, se reponen fácilmente en algunos pacientes. ¿Ya? Vamos, la siguiente. Aquí ya algunos ejemplos, sobre todo dado a los trastornos asociados, digamos así, a la pérdida o a la baja concentración en plasma del magnesio. Ahí están los pacientes con tránsito intestinal acelerado, la diarrea, el síndrome de malabsorción, la esteatorrea, la cirugía de acortamiento del intestino delgado también, ¿no? Como se han fijado ustedes, pareciera que estuviéramos repitiendo algunas situaciones que producen alteraciones. Y es cierto, muchos de ellos han sido, estas patologías son comunes a los otros trastornos de los otros electrolitos. Ahí está la pancreatitis aguda, que ya la hemos mencionado bastante, con el calcio también, ¿no? Esto sobre todo en los pacientes con pérdidas, con pérdidas de tejido en gran extensión, como son, por ejemplo, los pacientes quemados, ¿no? La presencia de tejido desvitalizado necrótico es una causa también que va a predisponer a que se pierda esto, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, que no es solamente para el manejo de este electrolito. De hecho, todos estamos ya enterados, ¿no?, del efecto negativo de este grupo de fármacos protectores de la mucosa gástrica que a nivel del riñón producen vasoconstricción. Esa es una causa, la causa más frecuente de este trastorno, por los grupos de este grupo de fármacos, ¿no?, de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Es por eso que en estos pacientes, y aquí ya va una aplicación clínica, en estos pacientes con riesgos en cuanto al manejo de los electrolitos y demás, tenemos que suspender el uso de estos fármacos y usar los bloqueantes de la histamina, ¿no?, la ranitidina. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Se movió? ¿Ya? A ver. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Esta es la siguiente? Bien. A ver, vuelve para atrás un cachito. Sí. Ahí tenemos, no, vuelve un cachito para atrás. Todavía terminaremos bien. ¿Esto es por qué? Porque ahí tenemos que otra de las vías, aparte del tubo digestivo, es la vía excretora renal, ¿ya? Donde, pues, una sobrecarga, una sobrehidratación, una diabetes mal controlada, el alcoholismo, vamos a ver que la incidencia de hipomagnesemia en el grupo de pacientes alcohólicos es bastante elevada, y de hecho mucho de la clínica
que presenta un paciente intoxicado alcohólico es en parte debido también a esta baja en la concentración de magnesio. La hipercalcemia igualmente, ¿ya? Ahora ahí tenemos algunos trastornos que no son raros, ¿sí? La necrosis tubular en su parte de recuperación, las neuropatías obstructivas y el trasplante renal. Y hay algunas alteraciones genéticas, como el síndrome de Bartter, la hipomagnesemia familiar o recurrente, que se llama también, o periódica también se llama esta patología, que no es rara de observar. Y ahí el grupo de fármacos, por la pérdida, por el aumento de la excreción renal que nos van a producir estos fármacos, los inhibidores calcineurínicos, ¿no? Estos inmunosupresores que usamos para el trasplante, para los trasplantes. Estamos hablando de la ciclosporina A y del tacrolimus, ¿no? Algunos antibióticos, entre estos también están los aminoglucósidos, porque el manejo de estos fármacos junto con el magnesio se da mucho en la porción 30S del túbulo proximal, que es el lugar más, digamos así, sensible a los cambios de pH y a la hipoxia, hipoxia que se produzca a ese nivel. Las células estas se lesionan fácilmente y es uno de los lugares donde se inicia la necrosis tubular aguda, en el túbulo contorneado proximal, en la porción sobre todo 30S. ¿Ya? Vamos, siguiente. Aquí, como ven, la clínica no va a ser muy manifiesta si nosotros queremos guiarnos por las concentraciones plasmáticas de magnesio, ¿ya? Desde luego que muchas de estas situaciones, como ya habíamos visto en las revisiones de los otros electrolitos, el magnesio también era un componente importante en el manejo de la corrección de sus trastornos. Por ejemplo, esa hipopotasemia refractaria que ya habíamos mencionado al hablar más antes, ¿no? Donde veíamos que ya nos sugirió de que si no se corregía o no se mejoraba esa hipopotasemia, pese a la corrección, habría que descartar rápidamente si no había una hipomagnesemia asociada, ¿sí? Lo mismo con el calcio, ¿bien? Siguiente. O sea, ya tenemos dos participantes importantes en la regulación del potasio y del calcio, sobre todo en cuanto hace al magnesio. Y hay otras más, como vamos a ir viendo, ¿no? Otra vez, la patología cardíaca, como por el uso de los diuréticos, pacientes que están recibiendo digoxina, ¿sí? Y el potasio bajo. Algo que nos llama la atención es la hiperexcitabilidad del temblor, la tetania y convulsiones que van a estar asociados a los trastornos también de los otros, ¿no? Sobre todo en este caso, ya lo hemos visto en la hipocalcemia, sobre todo, ¿no? Debilidad, apatía, delirio y coma, sobre todo en la parte neuromuscular, como dice acá, manifestación neuromuscular. Siguiente. A nivel cardíaco, arritmias, fibrilación auricular, taquicardia, multifocal y taquicardia supraventricular paroxística. Este es un cuadro que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque de ahí a la fibrilación es un pasito muy cercano, ¿sí? Entonces, tratar de revertir estos trastornos del ritmo cardíaco con todas las medidas que se tenga y, lógicamente, también verificando si asociado a esto no existe una hipomagnesemia. Si se fijan, pareciera que estuviéramos hablando un poco del calcio, ¿no? QRS ensanchado, un PR largo, un QT largo, la aparición de donde AU que hemos visto sobre todo en la hipopotasemia, ¿no es cierto?
ya es como ya hemos mencionado, si se fijan ustedes, hay algunas cosas que se van repitiendo porque están asociados. Entonces, las manifestaciones de la, ¿qué podríamos decir? Las manifestaciones clínicas o laboratoriales que encontremos en los trastornos de electrolitos, se fijan ustedes, son comunes a muchos de ellos. Eso es lo que tenemos que entender, de que asociado a esa hipopotasemia, esa hipocalcemia, puede haber asociado también alteraciones en los otros electrolitos, ¿no? Ahí está, para reforzar eso, lo que estamos diciendo, ¿verdad? A las alteraciones iónicas, la hipocalcemia, el hipopatiroidismo, la resistencia a la PTH y la disminución de la síntesis de calcitriol, ¿sí? El calcitriol es la vitamina D3, ¿no es cierto? Y la hipopotasemia, ¿ve? Comunes, muchachos. Bajo calcio, baja función de la glándula tiroides y también de potasio. Vamos. Como en todos ellos, pedir todos estos exámenes que ya no son ajenos o no muy conocidos para ustedes, sino más bien al contrario, los estamos repitiendo casi en todos los protocolos de estas alteraciones. La siguiente. Entonces vámonos a lo que es a la parte de la hipomagnesemia sintomática o grave, como dicen ahí, ¿no? El uso del sulfato de magnesio, de 1.5 gramos en 100 ml de glucosa, a pasar en 15 minutos. ¿Sí? Dice perfusión durante 35 días. Acá tenemos que tal vez recordar un poco este manejo. ¿Alguno de ustedes me puede decir en qué situación clínica se hace este mismo manejo? A ver, ¿alguno de ustedes? La reposición de magnesio por infusión, por vía endovenosa, si quieren, o parenteral. ¿En qué situación ya lo hemos visto? Ya lo hemos mencionado. ¿En hipopotasemia, doctor? Claro que sí. Después. En hipocalcemia. También, ya hemos mencionado. ¿Más? ¿Otras más, Horacio? ¿Ah? ¿En qué más? ¿En qué más? Vamos. ¿Ninguno? Este manejo ya les habíamos dicho, mencionado en otras patologías. Ustedes ya han llevado cardiología, ¿no es cierto? ¿Sí? Han llevado ya cardio, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso. Entonces, en cardio han visto hipertensión, ¿sí? Y en hipertensión han tenido que revisar las diferentes causas de hipertensión arterial y además algunas urgencias o emergencias hipertensivas. Y dentro de esas han debido ver una patología. ¿A cuál me estoy refiriendo? A ver. ¿Nada? ¿Ninguno? No, doctor. ¿No? Me estoy refiriendo al manejo de la preeclampsia y de la eclampsia. Han escuchado ya eso seguramente, ¿no es cierto? Esas crisis hipertensivas de las gestantes. O no han mencionado siquiera. Donde el labetalol es el que ahora se está usando más en este tipo de urgencias, junto con el magnesio, la hidralazina. ¿Han mencionado o no eso en esas crisis hipertensivas? ¿Les han explicado o no? No, doctor. No, para esta parte, emergencias hipertensivas no creo que no hayan tocado.
al hablar de cardiología. ¿O no era tema de hipertensión? Por ahí estamos hablando, tal vez yo he errado. ¿No está hipertensión en el programa de cardio? Estaba, doctor, pero no nos hablaron de preeclampsia y eclampsia. Como crisis, en los cuadros de crisis o urgencias hipertensivas, tendrían que haberse mencionado por lo menos, ¿no? Ahí esa es una urgencia, ¿no? Donde el riesgo de hemorragia cerebral en esas pacientes es muy alta por el grado de hipertensión que están haciendo. Son hipertensiones severas, a veces malignas, inclusive con lesión de la mácula a nivel retiniano, hemorragias y todo eso. Entonces ahí se utiliza el sulfato de magnesio. También en aquellos pacientes en la actualidad a nivel sobre todo de terapia intensiva, para mantener al paciente en un cierto estadio no de coma, pero sí de somnolencia, podríamos decir, un estado de somnolencia, de sopor, un grado 1 a 2 de coma, para proteger la excitación de las neuronas, ¿no es cierto?, en la terapia intensiva. En un paciente que ha hecho un accidente vascular o algún proceso de excitación que ha convulsionado, etcétera, etcétera, se hace estos manejos con el magnesio. Me llama un poquito la atención eso, porque esto es un manejo que es de urgencia, y para esto ustedes no tienen que ser ni cardiólogos ni obstetras, porque esa paciente les puede llegar a la emergencia. Una gestante con hipertensión de segundo o tercer grado inclusive, y ahí tienen que actuar rápidamente, porque la incidencia de la mortalidad tanto materna como fetal en esos cuadros sigue siendo alta. Entonces no se puede pasar por alto esta situación. Por eso es que me estoy deteniendo un poquito y me he un poquito extrañado de que me digan que no les han mencionado siquiera de estos cuadros, o que deberían revisar los cuadros de emergencia tal vez posteriormente, ¿ya? Pero anótenlo ustedes para que lo vayan a revisar. Una vez si quieren terminar esta clase, pueden revisar rápidamente estos trastornos hipertensivos en la gestación y el manejo de los pacientes excitados o visitados por patología del sistema nervioso central en terapia. Ahí también van a ver que todavía se sigue usando esto. ¿Sí? Y el monitoreo sobre todo de la frecuencia y ritmo cardíaco y de la presión arterial. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Espero que lo tomen en cuenta ustedes y anótense eso, Horacio, y los del grupo sobre todo. Eso es bueno para que después lo completen. ¿Está bien? Está bien, doctor. Eso es. Seguiremos. Esto es una cosa que no se debe olvidar. Igualito que el calcio. ¿Se han dado cuenta, Horacio? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, doctor. Bueno, vamos. Ya que el Horacio nos responde, vamos, que alguien responda entonces. Bien. El otro lado, un magnesio elevado, como dice ahí, no muy frecuente de ser observado, ¿sí? Y ahí sí, un dato que sí es importante reforzarla acá, es eso, de que es pacientes que están visitados y demás por una acidosis y demás, no es raro y que es un nefrópata crónico con un filtrado bastante bajo, ¿sí? Se le administre el magnesio justamente para relajarlo. Eso es lo que estamos diciendo hace un momento en los actos de situación, ¿sí? No es tampoco una situación que se dé muy frecuentemente, ¿ya? Pero hay algunas situaciones donde nosotros ya las podemos
tener o no dejar de lado, como es la intoxicación por la digoxina, la acidosis, la hipercalcemia, la hiperpotasemia, otra vez viejos conocidos, digamos así, que ya los hemos estado repitiendo. Siguiente. Fíjense que los niveles no son muy altos, no son muy altos. Esto es esa situación de una hipermagnesemia grave por encima de los 5 miligramos por decilitro. Se puede ver en algunos trastornos en estos pacientes con gran pérdida de tejido o lesión de tejido, como es en la quimio, en la radio, politraumatizados, grandes quemados, sépticos sobre todo, o se da esta situación. Vamos, sigamos un poquito más. Esto es más que todo para tomar en cuenta la hipermagnesemia de riesgo, digamos así, o grave si quieren, a partir de ese magnesio por encima de 7. Algunos ya empiezan a dar entonces medidas por encima de 6, sobre todo con ese control electrocardiográfico que ustedes están viendo, ¿sí? Y la clínica, ¿no? Esas paraparesias, tetraplegias, mioclonias, frecuencia respiratoria muy irregular, inclusive la respiración de Kussmaul. ¿Alguien me puede decir en qué situaciones se ve y en qué consiste ese tipo de respiración? La respiración de Kussmaul. En la acidosis, doctor, se ve la respiración de Kussmaul. ¿Y cómo es? ¿En qué consiste ahora sí completa? Es cuando empieza a aumentar la frecuencia respiratoria hasta que de golpe cesa y luego otra vez inicia el patrón, otra vez empieza a aumentar la frecuencia respiratoria poco a poco hasta que vuelve a parar y otra vez comienza. ¿Ya la han podido experimentar en algún paciente ustedes o todavía no han visto así, objetivamente, a un paciente con respiración de Kussmaul? ¿Han llegado a ver? No. No, doctor. Ya van a tener la oportunidad de ver eso, no es raro de ver en la emergencia también. Eso se ve en los pacientes a veces en diálisis, ¿no? O en pacientes urémicos, en los pacientes sépticos con una uremia o una hiperazoemia muy manifiesta, también se va a ver ese tipo de respiración. Ya los sépticos fácilmente podemos encontrarlos con ese tipo de respiración a estos pacientes. ¿Ya? Y el bloqueo auriculoventricular y asistolia que en situaciones extremas se podría llegar a presentar. Por lo tanto, como ven ustedes, antes de llegar a este bloqueo completo, ya hay manifestaciones neurológicas y neuromusculares previas, con un trazado electrocardiográfico bastante característico. Entonces, no creo que teniendo todos esos datos, nosotros esperemos que llegue el paciente a este bloqueo auriculoventricular completo, ¿no es cierto? Vamos, siguiente. Siguiente. Sobre todo, fíjense el manejo de la hipermagnesemia subrayada y como grave, ¿ya? Lo mismo. Al otro lado, teníamos que dar un poco de magnesio, ¿no es cierto? En el mismo trastorno del calcio. Ahora aquí damos calcio en el trastorno del magnesio. No es el primer dato, ¿no es cierto? En la hiperpotasemia también se ha usado, ustedes se han visto la administración endovenosa del gluconato de calcio, ¿sí? O sea que se fijan ustedes, son manejos bastante similares, digamos así, en este tipo de trastornos de electrolitos. ¿Por qué? Porque estos trastornos, como ven ustedes, van asociados. No van a encontrar solamente un sodio alto o bajo solito, sino que también va a estar acompañado de la alteración de los otros. En este caso, sodio, potasio, cloro, calcio, y vamos a ver enseguida el fósforo también. Vamos, siguiente. Otra vez.
una cosa que estamos anotándoles al final de cada manejo, por favor. ¿Ya? ¿Está anotado? ¿Está registrado esto? Por favor, anótenlo, muchachos. Anótenlo. Cosas para que no cometan estas iatrogenias. Cuidado con eso. Vamos. Siguiente. Entramos a este otro. El mayor anión intracelular, dice, ¿no? Pese a que tenemos al potasio, tenemos al magnesio ahí, ahora tenemos ahí cerca también al fósforo, ¿sí? Y si se fijan ustedes, parecería también el mismo papel del magnesio, es decir, un cofactor enzimático, digamos así, tanto para la síntesis y degradación de proteínas y los mensajeros celulares igual que el magnesio. Pero en relación al magnesio, el fósforo está más relacionado en lo que hace a la producción de energía, de ATP, de mantener los niveles del 2,3-glicosfosfoglicerato, que es el inicial mundial como el combustible, digamos, para la generación de ATP y calor, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es este es el mayor anión, digamos, en cuanto a esa función. De hecho, esto hace que en algunas situaciones anteriores, algunos manejos, digamos así, de algunas sustancias como son estos polivitamínicos, tónicos para abrir el apetito, para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso central o el rendimiento, dicen así, tienen fósforo. ¿Se han fijado algunos de ustedes? ¿Sí? Tienen fósforo. Y de hecho, decían, por eso hay que comer inclusive pescado en la dieta, porque el pescado tiene en la cabeza bastante concentración de fosfatos, de fósforo en una palabra, si es de decir. Ahora también, igual que el calcio, secuestrado, digamos así, en el esqueleto, en el tejido óseo, ¿no es cierto? Y un poco, igual que el calcio, unido a proteínas a nivel plasmático, con esa fracción ionizable del fósforo, ¿sí? Unido a la proteína. Igual que el calcio, otra vez, absorción a nivel del intestino delgado, ¿sí? Y el manejo del fósforo en realidad es muy dependiente del manejo del calcio por estas bombas que hay en las membranas celulares, pero en sí podríamos indicar de que si bien no están descubiertas algunas vías específicas para el intercambio del fósforo, se considera que prácticamente pasivamente inclusive podría el calcio o el fósforo estar detrás de los pasos en uno u otro ambiente del calcio. Por eso es que dice acá que no hay mucha referencia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, almacenado en los huesos y también de excreción urinaria. Vamos. Si se fijan ustedes, su metabolismo dice es regulado por el aporte de fósforo en la dieta. Ahora aquí es importante mencionar a la PTH, a la paratirina, que es la hormona paratiroidea, ¿no es cierto? Que es la que va a manejar, va a encargarse del manejo de estos dos, junto con el calcio, ¿sí? En cambio, el factor de crecimiento de los fibroblastos y otras, como dice ahí, las fosfatoninas, que entre ellas esas fosfatoninas está el calcitriol, ¿ya? Y la vitamina D,
activa. Si se fijan ustedes, son cofactores, digamos, enzimáticos, no solamente para la regulación y hormonales, perdón, tomando en cuenta la PTH, no solamente para la regulación del fósforo, sino también del calcio. ¿Sí? Ya hemos visto su repercusión de fósforo bajo o alto a nivel de la conducción nerviosa intracardíaca. Por eso se resalta ahí, ¿ya? Y el manejo mínimo que tiene este paciente se va a dar sobre todo a nivel del túbulo proximal en cuanto a su reabsorción, que a veces parece ser también pasiva junto con el calcio a ese nivel, ¿ya? Vamos. Esas son las cifras del fósforo, 2.5 a 4.5 y 31 miligramos, 2 miliquivalentes. La mayoría de ustedes se han fijado, son un milimol casi, toditos ellos dan 2 miliquivalentes. Y si vemos eso, podríamos poner que cada miliquivalente significaría en cada uno de estos casi a 15 miligramos. Entonces, como aquí son 2, entonces da 31 o 30. ¿Ya? Ese es otro dato que vayan ustedes haciéndolo como un tecnicismo para que no se olviden de la equivalencia de los otros electrolitos o iones. Vamos. Igualito que en el magnesio, ¿no es cierto? Pero aquí resaltamos, igual que en el anterior grupo, los alcohólicos. Otra vez la sepsis y el trauma. Entonces vemos que los niveles a veces de concentración plasmática no nos da mucha referencia clínica o de la severidad de la situación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que guiarnos de estaciones clínicas que puedan sugerirnos una baja de fósforo, pero más que todo es el control del magnesio y demás, y del calcio, como hemos visto, con el electrocardiograma. Vamos. Concentraciones muy bajas, ¿no es cierto? Pero importantes. ¿Ya? Vamos. Si se fijan ustedes, prácticamente es casi la mitad del calcio, ¿cómo se llama? De la reserva total de calcio, ¿no? La mitad, 8.5 a 10 nos daba el calcio, y aquí el fósforo vemos que es la mitad prácticamente del valor del calcio en plasma. ¿Sí? Entonces, las pérdidas importantes que podemos tener en cuanto al manejo del fósforo, ahí están otra vez situaciones muy parecidas a las del magnesio, si se dan cuenta. ¿Sí? El que tenemos que tomar en cuenta acá son los dos últimos, la redistribución por el paso del fósforo al espacio intracelular. Ahí está la alcalosis respiratoria, ¿sí? La insoterapia en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, sobre todo, ¿sí? El síndrome de realimentación. Estos tres mencionados, ¿dónde se los ve? En el medio de la terapia intensiva, ¿no? En las UCIs. Ahí es donde se va a hacer esos manejos, por lo tanto, ahí podemos tener este trastorno, ¿ya? Y el último, nuestro gran conocido, las terapias de reemplazo renal por sobrediálisis, ¿no es cierto? Entonces, acá a veces, ¿cómo se diría? Pasamos por alto en muchos de nuestros pacientes en los niveles del fósforo, sabiendo de que tal vez lo damos por entendido que tenga un fósforo bajo,
y al estar ya en un programa de diálisis crónica, porque la dieta del nefrópata crónico, ¿qué tiene? Baja en el aporte proteico, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo hace que el aporte de fósforo también pueda ser bajo, o tal vez muy bajo, y no lo tomamos en cuenta para poder modificar la dieta del paciente, ¿ya? Ahora, para tener un cálculo exacto, se puede usar este cociente de la excreción del fosfato, que se calcula mediante esa ecuación que no es nada complicada. Siguiente. Siguiente. Bien. Como los otros cuadros, también depende de la velocidad de instalación, digamos así, y del tiempo de evolución que tenga el trastorno para hacerse manifiesto este trastorno. ¿Ya? No es, como les digo, no es tan manifiesto como los otros, así como el magnesio, ¿no es cierto? Tiene que ser un trastorno muy manifiesto, de mucho tiempo, de instalación progresiva, ¿no? Para que se llegue a esta clínica que dice acá, ¿ya? Y sobre todo vemos acá justamente la repercusión de la hipofosfatemia a nivel intracelular. Estamos hablando de las mitocondrias a nivel de la citoplasma de las células nerviosas o de las células musculares, si quieren, con una poca generación del ATP y del manejo, la síntesis del 2-fosfoglicerato, el combustible que hay dentro de la célula. Entonces, hay una disminución en el metabolismo energético celular y estos van a ir, si además del sodio del fósforo bajo, ya tenemos el antecedente de una hipomagnesemia. Entonces, eso es, a causa de estos dos trastornos se va a dar el compromiso neurológico del paciente. ¿Se han dado cuenta, muchachos? Entonces, ¿en quiénes vamos a tener estos trastornos? Justamente en estos pacientes con alteraciones del estado neurológico, del estado de alerta, digamos así, de un paciente, ¿no es cierto? Vamos. Ya lo hemos mencionado, los trastornos cardíacos, pero lo que nosotros tenemos que revisar y reforzar siempre el compromiso a nivel del sistema nervioso central. Fíjense que las manifestaciones no son simples en cuanto hace, pero vuelvo a repetir, estas manifestaciones no es solamente del fósforo bajo, sino del conjunto de todos ellos, de todos esos electrolitos, iones y cationes que tenemos. Entonces, la manifestación va a ser porque no solamente vamos a tener corrección de uno de ellos, sino vamos a tener que corregir, si quieren ustedes, alteraciones mixtas, no solamente de fósforo, sino de magnesio, sino de calcio, seguramente de sodio también, ¿no? Y potasio. A nivel muscular, la más afectada, ¿sí? Digamos así. Fíjense que en algunas situaciones, hace un momento le hacía esta pregunta y Horacio respondió con el ejemplo de la respiración de Kussmaul. Y ahí está, falla respiratoria, dificultad para descansar a los pacientes de la ventilación mecánica. Esta situación, si ustedes se fijan, se está viviendo en este momento con todos estos pacientes que están sujetos a la máquina, a un respirador, por esto del COVID. ¿Ah? Entonces, han visto cómo el porcentaje de incidencia de este trastorno es alto en las UCIs. Ahí está. Es por eso que muchos de estos pacientes no se los puede destetar, digamos así, del respirador. A nivel óseo, la osteomalacia y la osteopenia. Ya les había mencionado, creo, esa osificación defectuosa, donde existe mayor síntesis de osteoclastos, mayor síntesis de actividad de los osteoblastos, con una osificación defectuosa. Áreas de osteólisis y áreas de
depósitos de calcio muy marcados, ¿no? ¿Sí? Y tendencia hacia la fibrosis y formación de quistes, la fibrosis quística o enfermedad ósea crónica, que es una de las manifestaciones de la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto?, en los pacientes nefrópatas. Vamos. Esto, reforzando un poco lo que habíamos manifestado, lo que se está pasando en este momento, lo que están viviendo, lo que están sufriendo, digamos así, muchos pacientes que están conectados al respirador. Ahí está, muchachos. Esto es lo que estamos viendo. ¿Ah? Y lo que nos están reportando, ¿no es cierto?, las alteraciones tan severas a nivel del tejido pulmonar, del parénquima pulmonar, ¿no? Hemorragias, trombosis, áreas de sangrado, áreas de edema, áreas de inflamación severa. Ahí están. Todo eso estamos viendo. Leucocitosis y la infección. Se dan cuenta entonces que la importancia de revisar bien para el manejo del medio interno de todos estos componentes minerales y electrolíticos que tenemos que aprenderlos, no queda otra. A nivel renal, la necrosis tubular aguda, que ya les habíamos mencionado, la acidosis metabólica, como lo dijo su compañero hace un momento. Vamos. El tratamiento dependerá, dice, de las cifras del fosfato plasmático, de la medición del fosfato y de la presencia o no de síntomas. Siguiendo. No lo conozco yo, pero esto creo que nuestro medio así puro, no creo que no hay ningún preparado, pero se lo menciona en la bibliografía, ¿no? Por eso les hemos puesto. Sí, seguimos. Yo creo, como dice ahí, es mejorar el aporte dietético en la dieta del paciente, alimentos que tengan bastante contenido de fósforo, más que eso, más fácil de manejar que estar dando por separado, ¿no? ¿Sí? Acá estos manejos, en realidad, en nuestro medio, no sé si alguien los haya hecho personalmente, bueno, yo no soy médico de terapia intensiva, pero no nos hemos enterado de que se hayan hecho esos manejos, ¿no? El uso del fosfato monosódico. Creo que no sé si se lo dispone en nuestro medio, ¿no? Alguno de ustedes tal vez tenga referencias, si no, pues quiere decir que son manejos que se hacen afuera, no en nuestro medio. ¿Ya? Vamos. Otra vez, esos enunciados o como postdatas que les estoy poniendo en algunos resúmenes ¿no? Evitar las asociaciones, ¿sí? Y fíjense, ahí abajo está el reflejo de lo que estamos hablando, el compromiso de los otros, calcio, potasio, fósforo y pH. Siguiente. Bien. Aquí básicamente, ¿quién es esto? El paciente nefrópata crónico, con una tasa de filtrado por debajo de 25 o 30 ml por minuto, ya empieza a haber una disminución en la excreción renal de fósforo en estos pacientes. Y ni qué decir ya de los pacientes que están en estadio terminal o en estadio 5, de acuerdo a la tasa de filtrado, por debajo de 10 o 15 ml, ¿no es cierto? Es la causa más frecuente, cierto. Eso sí es así. ¿Ya? Por aumento, dice, de la reabsorción tubular, no muy frecuente de observar, ¿no?
En el hiperparatiroidismo, posiblemente, pero tampoco hay mucha incidencia. Ustedes que vayan a revisar hiperparatiroidismo, si es muy frecuente el hallazgo de una hiperfosfatemia en esos pacientes. ¿Ya? La calcificación de algunos tumores que se dan por la radiación, sobre todo, o tratamientos a largo plazo que llevan a esto, ¿no es cierto?, a lesiones calcificadas, inclusive de la pared de los vasos, la calcinosis, la nefrocalcinosis también, que es muy frecuente, y la calcificación de vasos sanguíneos periféricos, ¿sí? El tratamiento con heparina, esto sí es útil mencionarlo por el uso, digamos, rutinario que nosotros hacemos de los pacientes que están en terapias de reemplazo, ¿no? Usamos la heparina, tanto la sódica como la de bajo peso molecular. Por lo tanto, a la larga pueden llevar a esto. ¿Ya? Vamos. Siguiente. Fíjense lo que habíamos mencionado, lo que se puede dar inclusive a nivel del espacio, de la circulación, la precipitación con el calcio. ¿Sí? Ahí está, la lisis tumoral, la rhabdomiolisis, hemólisis por sangre incompatible o almacenada, como dice ahí, del aporte exógeno de fósforo, como son los laxantes, muchos de los laxantes son en base a ellos, ¿sí? Y las fosfofenitoínas. Antes que esto, ahora en la actualidad hemos hablado ya de los bifosfonatos que se está usando ahora, ¿no? Entonces, mujeres para el tratamiento justamente de la osteoporosis, en muchas mujeres sobre todo, ¿no? Otra vez repetir lo que ya se ha dicho en los anteriores, las rhabdomiolisis, la lisis tumoral, ¿no? La intoxicación por vitamina D, por vitamina A, algunas granulomatas como la sarcoidosis, ¿no es cierto? Sí, la amiloidosis, procesos crónicos degenerativos que pueden llevar a causar porque hay mucha fibrosis, metástasis y síndrome de leche alcalinos, que no es muy frecuente de ver eso. Siguiente. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, simplemente aquí recordar cuáles de estas terapias, de qué tipo estamos hablando, de los linfomas y de las leucemias. Y ahí, además, estos señores, estos trastornos que no son muy ajenos ya a nosotros, la hiperpotasemia, la hiperuricemia y la azotemia. O sea, una disparada de la concentración plasmática de quién, sobre todo del que más lo medimos, de la urea, ¿no? O el nitrógeno ureico. A eso se llama también azotemia. La redistribución al espacio extracelular en la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética. Ya lo habíamos mencionado igual para el magnesio. A esto llamaríamos una pseudo-hiperfosfatemia, ¿no? No hay un exceso de fósforo, sino que empieza a salir del intracelular, es el fósforo hacia el extracelular y nos condiciona a esta pseudo-hiperfosfatemia, ¿no? La hiperglobulinemia en el mieloma múltiple, una causa muy frecuente también, ¿sí? Las hiperlipemias, la hemólisis, la hiperbilirubinemia. Sobre todo acá podemos hablar de las hiperlipemias, ¿sí? Que ahora son un trastorno metabólico muy frecuente, ¿no es cierto? Siguiente. Sobre todo llama la atención esto, ¿no? Que nos recalquen la precipitación con el calcio, ¿no? En los tejidos blandos, dice. Otra vez, que siempre la clínica va a ser no solamente exclusiva de este trastorno del fósforo elevado, sino en asociación con los otros trastornos. Otra vez, la insuficiencia renal como el ejemplo más manifiesto y más común y más frecuente, no se olviden de eso. ¿Ya?
Ahí está el trastorno a lo que lleva una hiperparesia secundaria con una osteodistrofia renal, típico de ver en los nefrópatas crónicos y con terapia dialítica de largo tiempo de estar en diálisis. ¿Entiende? O sea que fíjense que la diálisis tampoco es una vitamina, ¿no? A la larga. Vamos, siguiente. Otra vez revisando lo mismo, pareciera que estuviéramos repitiendo los otros, ¿no? Si se fijan ustedes, casi todos van por ahí. Siguiente. Vamos. Con calcio, hipocalcemia. Fíjense ustedes, si nosotros tratamos rápidamente la hipocalcemia, inmediatamente se va a forzar al cambiar el pH, sobre todo a arrastrar el fósforo otra vez al intracelular. Esa es la base de esto. Y lógicamente, en otros pacientes, a ver, la siguiente, no sé si está en la siguiente o ya hemos acabado ahí. La siguiente, ahí está. Forzar diuresis, hidratar, diluir en una palabra, ¿sí? Alcalinizar la orina. Con la cetazolamida, sí, en algunas oportunidades la cetazolamida vienen comprimidos, el Diamox, ¿no? Con ese nombre comercial de 250, creo que es cada comprimido, y usted usa inclusive cada 8 horas. El bicarbonato sódico, pero restringido en la acidosis metabólica. Ya hemos visto que se va a precipitar, ¿no es cierto? Por eso no podemos usar. Por un lado, nosotros estamos queriendo aumentar el pH administrando bicarbonato y por el otro lado, al llevarlo muy al lado alcalino, vamos a tener este problema. ¿Ya? Pero finalmente el tratamiento, no diríamos ideal, pero tal vez el más aconsejado y para corregir rápidamente este trastorno es la hemodiálisis. Otra indicación de diálisis. Estoy repitiendo, creo, ya varias veces esa indicación, ¿cierto? Que la hemodiálisis no solamente había sido para el renal crónico, sino también para estas situaciones. Siguiente. Aquí es una cosa que hay que mencionar. El uso del carbonato de calcio. Y de hecho, si ustedes han visto algún paciente nefrópata y que está en diálisis, aparte en el manejo dietético, está esto, ¿no es cierto? Restricción de proteínas animales sobre todo, ¿sí? A 1 gramo, 0,8 a 1 gramo por kilo por día de proteína animal. Junto con eso añadimos el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, dependiendo de los niveles que tengamos, vamos a ver si es muy severo para aumentar la absorción, no solamente corregir la alteración del pH, sino también alcalinizar un poco indirectamente con el calcio. 1 gramo a 2 gramos de calcio que toman estos pacientes todos los días, y si vemos que no hay una corrección muy rápida, posiblemente tengamos que asociar para aumentar la absorción a nivel del tubo digestivo del calcitriol, ¿no? ¿Sí? A veces, actualmente, nos han llegado estos nuevos fijadores de fósforo, que se llaman, a nivel intestinal, evitando su absorción. ¿Sí? Existen 3 en la actualidad, ¿no? El cloruro de sevelamer, el carbonato de sevelamer y el carbonato de lantano. El lantano creo que no lo tenemos acá. Sin embargo, en nuestro medio ya tenemos el sevelamer. El carbonato de sevelamer sí, es como carbonato que lo tenemos acá en nuestro medio. Viene de 800 miligramos el comprimido y estamos usándolo generalmente entre 2 a 3 comprimidos al día, ¿no? Entonces, como otra forma de fijar al fósforo a nivel del intestino. Esa es su acción.
Entonces, a esto se los llama por eso fijadores del fósforo, a este grupo de fármacos, ¿ya? No son muy antiguos en su uso, son nuevos en realidad. Y el más conocido, que se usó desde el inicio de las diálisis, era el hidróxido de aluminio, ¿sí? Se dejó de usar el hidróxido de aluminio, o sea, los antiácidos, porque muchos de estos pacientes llegaron a hacer este trastorno neurológico que es la intoxicación por aluminio, sobre todo por el uso crónico de estos pacientes en el afán de querer quelar al fósforo a nivel del intestino, ¿sí? Todavía se usa, pero siempre hay que estar cuidándonos de que no nos disparemos demasiado, ¿no? Además de que creo que en nuestro medio creo que no podemos medir todavía el aluminio, ¿ya? Ese fue el problema y aparentemente con el sevelamer, con estos nodos fijadores no hubieran eso, pero ya seguramente vamos a empezar a ver algunos de los efectos colaterales como es el estreñimiento, los cólicos, la náusea, a veces vómitos que se observan con estos fármacos, pero a la larga todavía vamos a ir viendo qué otros trastornos nos aportan estos, porque el uso no es que se va a hacer, no va a ser temporal. Lamentablemente, los pacientes tienen que tomar durante mucho tiempo, ¿no? En estas terapias complementarias en el manejo de los pacientes nefrópatas. Siguiente. Vamos. ¿Podemos continuar un poco más, chicos? Para seguir.